Ramon Margalef nasqué a Barcelona el 1919 i és catedràtic d'Ecologia a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. És especialista en biologia marina i pioner de prestigi internacional en biologia teòrica. La seva obra, Perspective in Ecological Theory, és ja un clàssic de la introducció de l'entropia de Shannon i de la teoria de la informació per a l'estudi de l'organització dels sistemes vius. L'any 1981 va rebre el Premi Huntman i el 1984 el Premi Ramon y Cajal. Ramon Margalef, carismàtic mestre de tants naturalistes de tot el món, representa aquí la ciència dels sistemes inevitablement complexos. Agradezco al doctor Wagensberg su presentación y, por supuesto, a los organizadores el haberme invitado a ocupar esta tribuna. Por razones un poco técnicas de traducción y de limitación de espacio, contra mi costumbre voy a leer el texto. Supongo que será un poco más preciso. Repetidas veces se ha escrito que la selección natural es el único mecanismo en el mundo que puede extraer orden del caos. Yo creo que opinión tan tajante lleva consigo una considerable dosis de ingenuidad y quizá corresponde a una época ya pasada. En cualquier caso, el tema de la selección natural reitera en otro terreno la eterna cuestión del determinismo o indeterminismo en la naturaleza. O, no sé si es lo mismo, averiguar por dónde se nos cuela lo que nos atrevemos, con considerable atrevimiento, a calificar como novedad. Veamos en qué consiste la selección natural. Puesto que el espacio ocupable es limitado, las entidades o sistemas que tienen la capacidad y la manía de autorreproducirse no pueden hacerlo de manera ilimitada. Han de esperar que otros mueran y dejen espacio libre, o morir ellos mismos. No hay sitio para todos. Es conveniente añadir desde ahora que los sistemas se pueden reproducir por lo que podemos llamar virtud propia, como los organismos, o bien pueden ser copiados por algún agente o sistema externo y más amplio, como son los virus, las palabras, las piezas fabricadas y los textos impresos, que dependen de otros organismos, del lenguaje, de la industria o de la copiadora respectivamente. En virtud de la selección natural, el número de las réplicas que persisten por cierto tiempo es inferior al número de las réplicas que podrían generarse. Si las configuraciones o los organismos que persisten de preferencia siguen teniendo la misma forma de los que desaparecen, o si se trata de elementos de varias clases complementarias, en el caso de palabras o organismos, y siguen conservando las mismas proporciones numéricas de antes, lo que hace que unos persistan y otros no, aparece indeterminado. ¿Quiénes son los elegidos? Es una especie de lotería. Si se comprueba que existen o existieron diferencias entre los que persisten y los que se extinguen precozmente, se atribuye a características opuestas en que dichas diferencias se manifiestan un valor positivo o negativo respecto a la selección natural. A la larga, los seleccionados persisten y las características que los adornan se consideran como ventajosas, por lo menos en un asunto tan importante como es el seguir con vida. Pero en este caso, generalmente es forzoso reconocer cierta indeterminación en lo que hace que un determinado carácter adquiera la configuración de la que depende que pase la prueba. La mutación aparece como indeterminada, independiente de cualquier proceso de selección que posteriormente pueda ocurrir. En los sistemas propuestos a los que se puede aplicar el concepto de selección natural,
La indeterminación aparece derivada de nuestra ignorancia en relación con el funcionamiento de los sistemas de que tratamos. Es un indeterminismo pragmático que hay que adoptar ante la inmensidad de un mundo que no podemos explorar adecuadamente, en el sentido y en el espíritu en que habla Popper de su universo abierto. Esto quiere decir que, en general, los biólogos aceptamos el indeterminismo de facto que puede solucionar sus problemas en relación con la selección natural dentro de una visión estrictamente determinista del universo. Si la pequeña dosis de indeterminación que aceptamos en la práctica no se viera como una consecuencia de nuestras limitaciones, sino como un derecho que se reserva a la naturaleza, tendríamos una rendija por donde se podría infiltrar un creacionismo, tanto a nivel de la aparición de nuevas variantes como en las decisiones que llevan a elegir a unas u otras de las variantes disponibles. Renunciando ahora a trabajar con esta última hipótesis, es preferible dirigir el esfuerzo a examinar más críticamente la teoría ortodoxa de la selección natural y mejorarla si es posible. Prueba de que no está exenta de dificultades es lo mucho que se ha escrito sobre aquella y estas. Por supuesto que solo pienso ocuparme de aquellas dificultades y aspectos que escojo aquí y ahora. Fundamentalmente se trata de examinar si los procesos de decisión que definen quién sobrevivirá y quién va a morir son realmente uniformes. Existe la sospecha que los propios organismos, en función de su grado de organización, pueden modificar, complicándolos en el curso de la evolución, procesos de decisión que antaño eran más simples. De esta forma, habría una evolución de las formas de selección natural y, por tanto, una evolución de la evolución, lo cual es muy coherente con la sorprendente capacidad que muestra la información para replegarse o envolverse sobre sí misma. O, para decirlo de otra manera, pasar de funciones en que los parámetros son importantes a otras funciones en que la estructura de las funciones es lo que más cuenta. Se ha dicho que la formulación de la selección natural y de la fitness, o adecuación de los individuos a superarla, es una tautología, por muchas vueltas que se la intenten dar. Puede ayudar a romper el razonamiento circular la aceptación de algún criterio externo, preferentemente si viene de otra rama de la ciencia, por ejemplo, de la termodinámica, y que puede tener la forma de un aserto en relación con las probabilidades de cambio. Por ejemplo, dicho criterio podría prescribir que un genotipo tiene buena probabilidad de reemplazar a otro si implica un menor intercambio de energía o una menor producción de entropía por unidad de biomasa o de información conservadas. Esto es un ejemplo de la vía de intentar salir de una dificultad, pero no constituye la presentación de una hipótesis concreta. En todo caso, antes de hacerlo, convendría examinar con más detalles otros aspectos de la cuestión. Otra dificultad surge al tratar de relacionar la probabilidad de supervivencia con caracteres que parecen intrascendentes y con posibilidad casi infinita de variar. La naturaleza nos aparece variadísima y rica en detalles que vemos como caprichosos. La selección de los organismos cuyas características perdurarán puede, en ocasiones, ser más semejante a una lotería que a un concurso de méritos. No resulta muy convincente arguir que tal apariencia es resultado de nuestra ignorancia, ya que no sabemos el significado de una característica cualquiera, incluso la que es aparentemente el detalle aparentemente más nimio, en la red fantásticamente complicada de relaciones en las que se encuentran implicados todos los organismos. Este es un argumento que postula una perfección del mundo, pero no demuestra nada. Mayor actualidad tiene el preguntarse por el nivel al que es efectiva la selección natural. La respuesta es a todos, y pienso que es lo primero que se le ocurre a cualquier naturalista sin prejuicios. Pero el tema se ha complicado y hasta creo que confundido a través del desarrollo detallado de modelos cuantitativos relativos a la genética de poblaciones. Darwin básicamente aplica su concepto de selección al individuo, pero en relación con los insectos sociales, con individuos estériles, dice: esta dificultad, aunque aparentemente insuperable, disminuye o, a mi parecer, desaparece si se recuerda que la selección es aplicable tanto a la familia como al individuo
y de esta forma puede alcanzar el fin deseado. Esto es lo que dice Darwin. En el sentido opuesto, en este sentido es la selección aplicada al nivel superindividual. En el sentido opuesto, en dirección hacia los menores componentes de los organismos, Roux habla del principio, el siglo pasado ya, de Kampfes der Teile, o la lucha por de las partes, un siglo antes que Dawkins nos entretuviera con su selfish gene. Dos denominaciones de las que se puede decir que son muy efectistas para una manera semejante de ver las cosas, en el sentido de que la selección natural debe extenderse también a los componentes más pequeños, en el encadenamiento de sistemas dentro de sistemas que reconoce la biosfera. En el extremo más amplio, la selección a nivel de grupo, de lo que se llama Inclusive Fitness, Hamilton y Maynard Smith, ha sido reinventada y reinventada en relación con porque había sido ya vista por Darwin, y extendida ahora con consideraciones sobre el significado del altruismo, cuando es aplicable a animales superiores. Pero son pocos los que se atreven a hablar abiertamente de la selección a nivel de ecosistemas. Solo Dunbar, Wilson y pocos más, aunque yo creo que tienen razón. El que algunos cosmólogos llaman el principio antrópico, que se ha mencionado antes, sería el límite último de esta forma de selección. Solo tienen existencia los universos que han desarrollado organismos capaces de interpretarlos a su medida. Este aserto está aviesamente presentado para estimular la discusión. Retomando el hilo del tema principal, es oportuno señalar que los tres aspectos críticos señalados en relación con la selección natural son: uno, implícita tautología que requiere otro criterio externo. Segundo, aparente indiferencia de las vías de evolución e inoperatividad de la selección en dominios de alta complejidad. Y tres, organización de la naturaleza, sistemas dentro de sistemas que permite que la selección ocurra a muchos niveles con resultados muy complejos. Estos tres puntos yo creo que armonizan plenamente dentro de la visión global de la naturaleza que, creo yo, ha inspirado a los organizadores de esta reunión. Antes de volver al tema de la selección natural, en el sentido de Darwin, es decir, aplicado no exclusivamente al individuo, conviene que haga mi profesión de fe, es decir, presentar la concepción de la naturaleza dentro de la que, así lo espero, algunas de las dificultades que suscita el concepto de selección pueden llegar a desvanecerse. En primer lugar, conviene recordar la noción de sistema, formado por un conjunto de componentes y de interacciones, un átomo, el sistema solar, un ecosistema, la sociedad humana, son sistemas. La red de interacciones entre los componentes del sistema no es uniforme y generalmente es muy parcial. Este es un punto importante. Si todas las interacciones o conexiones fueran semejantes e intensas, el sistema sería una cosa rígida, a la que llamaríamos probablemente un objeto. No pensaríamos en desarrollar la noción de sistema. Comparar un tren con un grupo de automóviles en una carretera ayuda, creo yo, a precisar aquella noción, la noción de sistema. Los vagones están unidos unos a otros de manera relativamente rígida, mientras que los automóviles se relacionan unos con otros a través de un mecanismo más elástico, que pasa por los correspondientes conductores y los circuitos de feedback en que están implicados. Este sistema, constituido por los vehículos, da a cada conductor la sensación de conservar el control, una idea de libertad, y lo tiene para producir algún accidente. Y hace al conjunto flexible, con ciertas propiedades quizá no esenciales, pero sí interesantes, como es la de generar ondas de tráfico. Además, todo feedback representa aceptar, esto es un punto que yo creo interesante, representa aceptar
un nivel de referencias de manera que en otro terreno podemos establecer relaciones con las ideologías o con la moral, o con un código de circulación simplemente a un nivel más sencillo. La flexibilidad del sistema depende de que no todas las conexiones son iguales. En sistemas o circuitos mecánicos o electrónicos la cosa es obvia, no pueden ser iguales todas las conexiones. En la naturaleza viva, a pesar de lo que dicen los ecologistas con indudable buena intención, no es cierto que todo esté igualmente unido a todo y que el quitar una florecita a una mariposa arriesgue la supervivencia de todo el sistema. No se puede construir un sistema estacionario con todos sus elementos igualmente conectados. Las discusiones en relación con los ecosistemas se han prolongado ad nauseam y han conducido a averiguar lo que es un resultado no despreciable, que la naturaleza tiende hacia ciertos valores medios de conectividad. Siempre es posible ir complicando un ecosistema sin alterar demasiado su aspecto general, a condición de conectar con prudencia, es decir, muy parcialmente las nuevas especies que se vayan añadiendo. Es obvio que tal restricción se ha de manifestar en la forma de operar la selección natural, que puede ser diferente en los sistemas de distinto grado de complicación. Recordemos que la selección natural consiste en una secuencia de procesos de decisión dependientes de configuraciones externas complicadas, filtradas por los propios organismos de manera no siempre uniforme. A escala cósmica, la falta de rigidez de los sistemas se ha de relacionar con varias limitaciones, la limitación de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas y con la propensión general de la naturaleza a la cuantificación, desde los átomos hasta las galaxias. En realidad, el universo no está ocupado por un gas uniforme, sino que está altamente estructurado. Esta misma flexibilidad interna de los sistemas hace que marquen un tiempo, como es muy natural. La discontinuidad muy marcada de los componentes es una característica de la biosfera de la Tierra. Pero, y aquí retorno a una cuestión suscitada en la comunicación precedente, pero no sabemos si también lo ha de ser de cualquier biosfera posible o pensable. Un tema de reflexión que acostumbro ofrecer a mis alumnos es invitarles a pensar sobre si sería posible concebir la vida en forma de una lámina o película continua extendida uniformemente sobre un planeta, y se encuentran razones para justificar que haya prevalecido la discontinuidad de los seres vivos tal como los conocemos. Un tema de discusión que propongo también a los presentes. A medida que creemos avanzar en la comprensión de la naturaleza, nos vamos convenciendo de que existen muy pocas leyes y que quizá la mayor parte de ellas toman la forma de declarar imposible algunas cosas, de manera que la constructividad del mundo se basa en unos pocos letreros de prohibido el paso. Esto es la opinión de un biólogo, pero no lo que podría aceptar un físico probablemente. Los más notables son los que ha reconocido la termodinámica. Por ejemplo, que una misma energía no se puede usar dos veces seguidas de la misma manera. Las sucesivas utilizaciones de la energía y la degradación o pérdida de calidad que experimenta con las sucesivas transacciones dejan huella en la materia, en forma de una complejidad creciente. La imagen de la degradación energética que conduciría a un universo de temperatura uniforme, a la muerte térmica, que se ha llamado en obras ya un poco antiguas, se superpone a la imagen de la complexificación creciente de la materia, que podría llegar a un desván cósmico, en el que se conservarían todas las obras de arte, entre comillas, del pasado, toda clase de estructuras que ya no sirven, que no son actuales y que es imposible de modificar porque no queda energía para hacerlo. Esperar que no estemos o estén los que vivan entonces condenados ni a uno ni a otro final, es decir, ni a la muerte térmica ni al desván cósmico, que vemos como equivalentes, es para mí tan importante como decidir acerca del aparente determinismo o indeterminismo del mundo. Supongo que es la misma cuestión. O por lo menos una cuestión de la misma familia, por lo lejana que queda de nuestras capacidades de abarcarlas apropiadamente.
Yo tendería a asociar la visión del mundo en un dominio fluctuante entre el todo energía y el todo materia, con una visión de indeterminismo práctico, aunque personalmente pienso que los límites del universo son indecisos y no figurables en absoluto desde nuestra posición. La misma concepción sería válida a todos los niveles de los ecosistemas, es decir, siempre tendríamos una gradual degradación local de la calidad de la energía, apareada con un aumento de la estructura, expresable también en términos de información. Esto ocurre en el tiempo. En realidad puede servir para medir un tiempo, por ejemplo, un tiempo biológico, pero no puede considerarse uniforme. Al principio vemos un proceso energético en el que se puede reconocer cierta dirección, o por lo menos se ve bien determinado al permitir percibir de manera inconfundible las dependencias de causa-efecto. Hacia el final la situación se complica. Parecen multiplicarse indefinidamente las rutas posibles e indiferentes, pero solo se pueden realizar unas pocas o una sola de las configuraciones que a priori se adivinaban como posibles. Este es, por supuesto, un dominio donde puede operar la selección, evidentemente. Pero, por otra parte, es evidente que todos estos detalles, o muchos de ellos, persisten porque no hay energía suficiente para borrarlos o suplantarlos. En el cambio de los sistemas naturales, evidentemente todos estamos muy influidos por nuestra área de trabajo y lo que me ha inspirado más este tipo de aproximaciones de problemas, la consideración del cambio de sistemas naturales, típicamente la sucesión que viene de un campo abandonado hasta que llega al bosque y, de manera más notable, la estabilización que ocurre después de la mezcla vertical en las aguas de un lago o de una inyección de agua profunda en un océano. Y lo mismo también, o por lo menos procesos comparables, ocurren durante el desarrollo de un organismo. En todos estos casos se reconoce una misma asimetría fundamental que, de manera muy abreviada, pero expresiva, se puede caracterizar diciendo que se pasa de un proceso a un pattern o configuración de gran complejidad y aparente indeterminación en el detalle. Los dos extremos, que se pueden ver también como aspectos de un mismo sistema, según el punto de vista elegido, reflejan una asimetría fundamental en la forma como nos aparece la naturaleza. Quizá la doble lista que presentó ayer el profesor Tom nos da una idea de esta aparente oposición. Yo no la veía como paradigmas, diríamos, del determinismo y del indeterminismo, sino más bien como formas posibles o formas sucesivas de lo que puede ser un desarrollo histórico dentro de un sistema de las características indicadas. Aparte, a continuación, esto puede referirse a un sistema determinado, pero hay que tener en cuenta que la naturaleza es complicada y está hecha de sistemas dentro de sistemas, de una manera indefinida. Con referencia a un determinado sistema, cualquier perturbación que venga de fuera o no sea predecible de dentro del sistema de referencia, representa generalmente una entrada de energía que destruye más o menos un pattern existente. Aquí hay también, podéis ver también la mentalización del ecólogo, y vuelve a poner en marcha un proceso que sigue ciertas vías y que acaba a su vez atascado en un dominio de complicación creciente, al perder energía disponible. Todo esto ocurre a muchos niveles y existen perturbaciones de todas las intensidades. A nivel de los ecosistemas, por ejemplo, desde las colisiones de la Tierra con planetoides, que ocurren entre millones de años, hasta las heladas de cada invierno. Lo que debemos retener en este punto es la asimetría de los cambios, la entrada de energía, la perturbación y el volver a poner el sistema en una situación inicial, entre comillas, donde despertar o recomenzar el proceso es rápida. Pero la evolución normal y gradual que conduce a las etapas de gran complejidad puede prolongarse indefinidamente.
Por supuesto, esto no es esencial de los sistemas biológicos. Se me ocurren por lo menos dos sistemas físicos en que las cosas ocurren de esta misma manera. Uno de ellos son los ciclos de sedimentación. Usualmente, ciclos de sedimentación empiezan con materiales groseros, se van depositando materiales más finos hasta una etapa final de materiales muy bien estratificados y finos. El próximo episodio empieza con el depósito de materiales groseros que vuelven a iniciar el proceso. En este caso, la causa externa en forma de una perturbación, de una introducción de energía en el sistema es obvia. En la generación de capas de la estratificación en océanos y lagos, el desarrollo de termoclinas, de discontinuidades térmicas, se sigue también el mismo proceso de un cambio brusco seguido por un proceso lento de autoorganización, no solo limitable a sistemas físicos, a sistemas biológicos. Todo este tema se relaciona directamente, realmente es lo mismo que la llamada sucesión ecológica y a través de ella con la evolución. Ha sido muy instructivo para mí considerar atentamente lo que ocurre en las poblaciones del fitoplancton. Resulta cómodo colocar el comienzo de un análisis en coincidencia con alguna perturbación profunda. Por ejemplo, como he mencionado antes, una mezcla o renovación de las aguas que destruye una estructura preexistente. Existe una gran variedad de organismos unicelulares que pueden servir de semilla. El desarrollo de las poblaciones en este momento se relaciona con la disponibilidad de nutrimento y de luz y los movimientos del agua a través de expresiones analíticas, que no son malas, aunque uno tiene el convencimiento de que siempre se pueden mejorar. Pero pronto los distintos volúmenes o paquetes de agua se van aislando, es decir, la mezcla, por lo menos la vertical, ya no es tan intensa y las poblaciones de organismos se diferencian localmente hasta que el conjunto contiene estructuras de una gran riqueza, ante las cuales es forzoso renunciar a la pretensión de seguir en detalle cadenas de causación y debemos pasar a un estudio estadístico. Nunca sabremos si las diferentes trayectorias son infinitas y aparentemente equivalentes o indiferentes en su probabilidad de ser seleccionadas, o por qué se encuentran unas y no otras. Por supuesto, no hay espacio para todas, pero la teoría científica que conduce a desarrollar fórmulas para dar razón de la dinámica del ecosistema se encalla en un terreno de baja energía, donde aparecen posibilidades infinitas, pero cuyo examen requiere probablemente otro enfoque. Retomando ahora el tema de la selección natural, en su sentido biológico más restringido, comprendemos que no se puede hablar de selección en el vacío, fuera del contexto en que vive la especie. Pero quizá por costumbre o por aceptar sin decirlo ciertos supuestos, se comenta o se anticipa el éxito de una especie o genotipo en relación con otra a partir de su capacidad para producir un número más elevado de descendientes. Lo que puede multiplicarse más rápidamente es la que ganaría. En este sentido, fitness se hace igual a capacidad de producir descendientes. En realidad, es la capacidad de dejar descendientes. Es posible que este criterio, o el de dar la preferencia a la especie que permite un mayor flujo de energía a su través, pueda ser válido en las primeras etapas de la ocupación del espacio, en los inicios de la sucesión. Pero el desarrollo histórico en los pequeños segmentos de sucesión del proceso a pattern no permite generalizar un criterio uniforme. En análisis de la velocidad de evolución o de cambio de las especies, principalmente cuando coexisten con otras y todas ellas se hallan inmersas en un sistema propicio a la evolución, Van Baalen propuso su símil de la reina roja, sacado de un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que asegura que si uno no corre todo lo velozmente que puede, pierde fatalmente su sitio. Pero el biólogo, principalmente el ecólogo, puede dar la vuelta al argumento y decir que la tasa de multiplicación o de renovación de una población desciende hasta el límite justo que permite la persistencia. Si baja un poco más, desaparece y la cuestión ya no se plantea. Podemos atrevernos a decir
que en las primeras etapas de la sucesión llegan a dominar las especies que, en aquellas condiciones, consiguen multiplicarse más deprisa, mientras que en las etapas más avanzadas o más próximas a la clímax persisten aquellas especies que pueden mantener su puesto con el menor dispendio posible, con la ventaja que si su tiempo de generación es largo, pueden acumular y poner en juego una considerable información cultural. Los criterios de selección que hacen que unas especies o unos genotipos se extiendan más que otros pueden no ser idénticos en el curso de la sucesión. Tampoco lo son en función de los niveles tróficos. Por ejemplo, son algo diferentes en las plantas, sometidas a una presión inevitable de consumo por muchos recursos defensivos que se inventen, y en los depredadores corpulentos, que no tienen prácticamente enemigos de gran tamaño. Por esta razón, se habla de distintas estrategias de evolución, que fundamentalmente se basan en los argumentos que deciden la supervivencia de distintas formas enfrentadas y no idénticas, que son siempre los mismos argumentos. Pero están de acuerdo con el modelo de proceso a pattern, ya que orientan primero a la ocupación más rápida del espacio, haciendo uso del trabajo realizado por una gran cantidad de energía externa disponible, como la lluvia, agitación del agua, etc. Y, en un segundo tiempo, a mantener la máxima organización o información con el mínimo cambio relativo posible de energía. Pequeñas sucesiones, como el desarrollo de una floración planctónica en un estanque o la sucesión de una boñiga de vaca en un pasto de montaña, ofrecen ejemplos excelentes. Sus principios generales se pueden analizar experimentalmente y la formulación clásica de Volterra y Lorca puede servir para racionalizar lo que ocurre, a pesar de sus deficiencias, entre ellas su carácter de modelos diferenciales y no cuantificados, como requieren los organismos, ignorar el espacio e ignorar la termodinámica. Creo que puede ser provechoso apurar el examen de las diferencias entre los modos de selección en los sistemas que se encuentran en una etapa inicial de alto dinamismo, donde se reconocen procesos de organización, y los modos de selección que operan en las etapas donde las estructuras del ecosistema divagan despacio en un campo que se puede considerar que tiene poca energía libre para nuevos cambios. Cuando uno reconoce que la selección natural opera en un mundo que, por sus propiedades ecológicas, no es uniforme, no tarda en darse cuenta, además, que las mayores dificultades para una formulación clara, coherente y simple de la selección natural se encuentran en el dominio de su operación en el área de los sistemas de dinamismo amortiguado y de exagerada complicación de detalle. En las otras situaciones, como es al inicio de una sucesión, son más aplicables los estereotipos de la lucha por la vida. No es sorprendente que en las situaciones más complejas se cuele ciertamente lo que aparece como una indeterminación, y entonces las diferencias locales parecen difíciles de explicar a través de un concepto demasiado tosco de selección natural. Puede ayudar a esclarecer la situación si comparamos los procesos de selección con procesos de decisión. En realidad son la misma cosa. Hablar de decisión, pero hay un pequeño matiz. Hablar de decisión presupone un sujeto no puramente pasivo, que puede escoger sus criterios de decisión. Es decir, no solo hace la decisión, sino escoge los criterios de decisión. Es decir, el concepto de selección natural es susceptible de complicarse cuando lo que garantiza la supervivencia no es una simple elevación de la tasa de multiplicación o cierta forma de respuesta directa a determinado agente o factor externo, sino que presupone cierta capacidad de combinación de diferentes estímulos o la capacidad de aprender. De esta forma, mientras que en las primeras etapas de la carrera las especies competían corriendo unas al lado de las otras, codo a codo, llega un momento en que algunas de ellas pueden ignorarse mutuamente, estableciendo conexiones muy complicadas que no son coincidentes. El número de ejemplos que acuden a la pluma del naturalista es ilimitado. Pensamos en las complicadas relaciones de mimetismo
y cómo se desplazan bajo diferentes presiones, o en los grupos de especies de insectos que viven en agallas inducidas por una de dichas especies, o en aquellas especies que desarrollan distintos complejos de relaciones en diferentes momentos de su vida, como son muchos insectos de larvas acuáticas o animales marinos de larvas planctónicas, en un ciclo vital que puede calificarse de esquizoide o esquizofrénico. Las presiones de selección varían completamente en el curso de la vida. Hablar de un proceso de decisión significa aceptar un sistema de feedback complicado, de modo que la historia pasada de la especie tiene peso y significado. El fantasma de Lamarck es difícil de exorcizar en las discusiones sobre evolución, porque la idea fundamental, o por lo menos la idea aprovechable de Lamarck, no es la herencia de los caracteres adquiridos, sino que los hábitos y las apetencias pueden guiar la evolución futura, por configurar de una u otra manera la constelación de las características que se eligen para basar en ellas el proceso de decisión o de selección. La configuración de decisión, fruto de la exploración por parte del organismo y del éxito que consigue, puede organizarse de manera compleja e indefinida, y uno puede tener la impresión de que el azar entra en las configuraciones y que, a pesar de todo, estos elementos son retenidos si no se prueban manifiestamente nocivos, como en tantas tradiciones culturales humanas. También se puede pensar que en la estructura de decisión entran elementos que no podrían ser explícitos a priori. ¿Yacerá aquí nuestra pretendida libertad individual? Pregunto. Se puede pensar que la supervivencia o el despertar cierta actividad, en su caso, puede decidirse en función de la correspondencia o falta de correspondencia entre un esquema interno muy complejo y otro esquema, un esquema interno que puede ser dado genéticamente incluso, y otro esquema también complicado de percepciones sensoriales. Y recuerdo los trabajos de Lorenz y todos los estudiantes del comportamiento. Y otro esquema también complicado de percepciones sensoriales, en el que, más importante que un estímulo determinado, es un conjunto aproximadamente equivalente de ellos. Sabemos que la migración de los animales depende de percepciones complejas en las que entran alternativamente y según las circunstancias del momento el reconocimiento de la configuración general geográfica, de la polarización de la luz del cielo estrellado incluso, del magnetismo, sin olvidar el viento o estímulos químicos como los olores. Se trata de conseguir lo que se llama un pattern matching entre una representación interna y la complejidad del mundo externo, apreciada más o menos parcialmente. Evidentemente, disquisiciones semejantes se pueden hacer en relación con el reconocimiento de individuos de otro sexo, con el reconocimiento de la pareja, con el reconocimiento de la jerarquía social del individuo con que uno se encuentra, o, en su caso, con el reconocimiento de la madre o con la percepción de una obra de arte como tal. Y los organismos reflexivos podemos hacer trampa, decir a nuestros semejantes que respondemos a cierta configuración de estímulos que no es aquella a la que realmente basamos nuestra decisión y que eventualmente podemos creer inconfesable. Evidentemente, la abstracción en una respuesta simple de las sensaciones que produce una configuración complicada tiene mucho de común con la percepción y la comunicabilidad artística. Hay naturalistas que se interesen por la expresión del arte humano y sean incapaces de valorar, también como obras de arte, las producciones naturales. Cuando nos fijamos en organismos capaces de una cultura, principalmente en el hombre, sí, la supervivencia está asegurada. Por otro lado, lo que perdura es el resultado del proceso de decisión. Pierde importancia su relación con la eficiencia y la selección entendida al modo clásico. Entonces podemos recurrir a las oposiciones, a todas las formas de adivinación o simplemente echar una moneda cara o cruz, da igual. No es raro que la democracia se preocupe más en complicar las estructuras de decisión que en aumentar realmente las alternativas de acción disponibles. A mí esto me parece sencillamente lamentable. Los ritmos endógenos pueden garantizar la supervivencia de una especie cuando permiten anticiparse a acontecimientos futuros, como el caso típico en todos los manualitos de biología
es el de las migraciones verticales de algunas algas y animalitos que viven en el sedimento de las playas fangosas sometidas a mareas. La sincronización en la buena disposición para la reproducción, esto por una parte, estos organismos simplemente antes de que la marea suba se escapan del agua capilar que está en la superficie del sedimento. Si esperasen a que viniera la marea para avisarles, desaparecía la población. Es decir, el ritmo no tiene más sentido que una capacidad de anticipación. Nuestros ritmos también tienen un valor de supervivencia en este sentido y además, en nuestro caso, pues la racionalidad probablemente tiene este valor de supervivencia, de anticiparse a acontecimientos poco frecuentes, paso de las distintas frecuencias de las perturbaciones. Otros ejemplos en el mismo sentido, la sincronización en la buena disposición para la reproducción de todos los individuos de una población puede ser necesaria para la supervivencia. Todos tienen que sincronizar la función reproductora. Y la selección conduce a la sincronía a través de ritmos internos, o bien de la dependencia de marcadores de ritmo externo, como es la luna, que no tienen una influencia más directa, simplemente la luna está allá y se toma como referencia. Variadas creencias y utopías tienen el significado de referencia en relación con las cuales poner en marcha un mecanismo de feedback en la sociedad humana. Igual ocurre con la elección de pareja, y no solo en el hombre. Generalmente no se trata solo, por lo menos en la cultura tradicional, de que el primero que se encuentra es el primer servido. Por razones históricas, culturales y aun de otro tipo, se ha podido crear cierto ideal sobre el que opera el mismo principio del pattern matching. Es decir, voluntario o inconscientemente, se da más peso a unas características que a otras, y esto puede guiar la evolución. Por lo menos se puede pensar que la supervivencia se asocia pronto con el pattern elegido como ideal, o si no, la especie se extingue. La evolución afecta también a todas las configuraciones con referencia a las cuales se toman las decisiones. Y esto parece obvio en los ejemplos más complicados de coevolución, especialmente cuando afectan como miembros del consorcio que evoluciona a especies capaces de aprender y desarrollar lo que, con permiso de los humanistas, se puede llamar una cultura. Forma parte de las atribuciones de esta el dar sentido a configuraciones que, en principio, podían no tenerla. En resumen, tenemos una gradación continua de formas de selección, desde una selección brutal en sistemas de mucha energía, con procesos de organización que se pueden describir hasta un nivel avanzado de un modo científico, tradicionalmente científico y muy sencillo, hasta estas formas tan complicadas de decisión en las que la supervivencia se asocia a ciertas formas de comportamiento. Creemos que todo es resultado de la selección natural, pero es difícil reconocer entre el follaje, los arabescos y los angelitos del cuadro. Sin embargo, en todos los casos hay que reconocer la continua conversión de energía en información y la imposibilidad de congelar una misma combinación de relaciones de forma que dure para muchos ciclos sucesivos del ecosistema. Este es un punto muy importante en ecología y como crítica de los modelos usados actualmente en ecología. Personalmente, creo que el concepto de estrategia evolutivamente estable, debido principalmente a Maynard Smith, ha sido útil en el análisis de las complicadas interacciones entre especies e individuos, pero no lo acepto de manera absoluta. Y veo en ella una contradicción de términos, algo así como, y me perdonen si hay alguno del país al que se refiere, algo así como en el nombre del llamado Partido Revolucionario Institucionalizado. Tampoco pueden ser estacionarios los sistemas económicos, porque sus transacciones se realizan por individuos que cambian su comportamiento al ser más experimentados o al envejecer. Todo esto es tan general que uno llega a preguntarse si es posible una lógica, porque por descarnados que sean los símbolos que se utilicen al principio, van adquiriendo o alterando su significado con las manipulaciones, como hacemos nosotros todos al seguir usando las mismas palabras o revivir lo que creemos son memorias de antiguas vivencias. Recuérdese que nos movemos aquí en un dominio que, por las razones que sean, he mencionado antes, de poca energía, donde uno puede pensar que trabaja con información
pura, lo cual, por otra parte, es imposible. En otras palabras, el espectro asociado al funcionamiento de los sistemas biológicos se extiende entre un predominio de procesos altamente energéticos y un terreno de menos energía donde predomina la acumulación de información, hasta el límite de la disgregación. Hay que repetir que no se trata de un dominio continuo, que se trata de un dominio continuo, con muchas características comunes y no de demarcaciones distintas. Se puede entender, por tanto, que la irreversibilidad que se atribuye a veces a la evolución no es simple cuestión de la poca probabilidad de recorrer en sentido inverso un camino complicado que se ha recorrido, sino que es algo más profundo y que va asociado al paso de unos dominios a otros en el encadenamiento de decisiones sucesivas. Hace muchos años que la noción de sistema ha estado vigente en ecología y ha servido de estímulo a muchos ejercicios de simulación que algunas veces han contribuido a clarificar las ideas y otras quizá a confundirlas un poco. Yo creo que esta situación se puede reemprender a un nivel superior, que incluya ciertas formas de evolución de los propios sistemas, que apenas serían programables con precisión, porque en sus líneas generales dependerían de características termodinámicas de situaciones alcanzadas antes. Aquí yo veo una conexión muy estrecha con los problemas de la llamada inteligencia artificial, que merecería la pena explotar de más cerca. Nos hace falta, podríamos decir, una conversión en el sentido de renovar nuestra ciencia, seleccionando paso a paso configuraciones nuevas de los infinitos estímulos que nos vienen del exterior, distintas de las que han estado de moda estos últimos años. Por supuesto, esto se refiere a los niveles de la ciencia donde hay el número de estos estímulos y el número de estas características es relativamente alto. Yo me refiero a la biología, psicología, sociología, etc. No en relación con la física, donde, por supuesto, el número de elementos y de conceptos que se manejan es relativamente pequeño y no vemos una manera adecuada o razonable de salir de esta limitación, diríamos, de los elementos de construcción que percibimos directamente. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Margalef por su exposición. Yo solo quería señalar algún punto de los que me ha interesado y que alguno de ellos ya había reflexionado antes y quizás puedan servir como punto de partida para el debate. Uno de los temas más suculentos para mí ha sido esta concepción de ley como una imposibilidad. En el lenguaje que se ha utilizado ayer, pues que en el espacio de los sucesos que pueden ser, pues que haya, que la ley sea no determinar una secuencia precisa de sucesos, sino que en cierta región está prohibido el paso. De hecho, en física existen este tipo de leyes y, por ejemplo, la que usted ha mencionado, que es la segunda ley de la termodinámica, existe la formulación de Kara-Teodori que se formula ya directamente como un principio de imposibilidad. Pero este es un punto que creo que puede interesar a la audiencia en general, porque en sistemas mucho más complejos, entendido por complejos, pues aunque solo sea que con un número mucho más alto de grados de libertad, la estructura de la legalidad también parece hecha de esta forma, ¿no? Si pensamos en la moral, pues la moral más bien se dice lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Los 10 mandamientos también están en este sentido. El Código Penal tampoco obliga a nadie a hacer nada, sino que se sancionan ciertas cosas. Y triunfar con el Código Penal, pues no sé, por ejemplo, sería hacerse rico sin violar la legalidad, es decir,
sorteando esas señales de prohibido el paso. El ejemplo del ajedrez también es un caso interesante. Hay jugadas prohibidas y queda un margen para la jugada. Incluso podríamos llegar hasta el dominio del arte, los movimientos artísticos, si ahí hay alguna regla, pues yo particularmente tengo también más simpatía por los movimientos artísticos que recomiendan no hacer algo que aquellos que recomiendan hacer algo especialmente, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al contexto general del coloquio, pues es otra forma de la que se puede destilar cierto indeterminismo que cuesta tanto de sacar aquí. Yo creo que el equilibrio se ha ido decantando hacia la posición determinista, lo cual no es extraño porque ha habido una convocatoria favorablemente científica, ¿no? Es decir, una visión del mundo donde no todo sea ley, sino que lo que hay son ciertas zonas prohibidas y esa sea la forma en que las leyes se manifiestan, pues es algo a tener en cuenta y que podemos someter a discusión. Y yo creo que en física debe haber otro tipo de principios, no sé, principios variacionales que quizás también se puedan expresar como principios de imposibilidad. Bueno, este es un punto. Hay otros puntos que creo que son interesantes, solo los enumeraré, pero que pueden tener frutos en las discusiones, ¿no? Uno, el tema de la doble estrategia en la adaptación, de colonización por un lado y economía por el otro, que por lo menos en física, en termodinámica, tiene una expresión muy clara. Uno es el nivel del estado estacionario final que se alcanza. Por ejemplo, si pensamos en una función como puede ser la producción de entropía, si el valor constante al final significa el estado estacionario, la velocidad con que se llega a este estado estacionario es claramente la velocidad de colonización, y luego la efectividad económica, una vez se está en él, es otra variable importante en esta dualidad de vencer en una adaptación, etc. Yo creo que incluso puede servir para el debate de esta tarde algunos de los puntos para hablar de ética en general o incluso de política, ¿no? Porque si realmente los sistemas que mejor manejan la información son los que ya la tienen, pues hay también una proyección directa en el sistema social, ¿no? Por ejemplo, en la eterna dualidad individuo-estado. También el pattern matching como suceso próximo a la percepción artística me parece también muy interesante, y no sé, yo creo que podemos abrir el turno de palabras sobre estos puntos o sobre cualquier otro de los que ha tocado el professor Margalef, naturalment. Jo li voldria preguntar a vostè, el dia que va venir Wagensberg a convidar-lo a venir aquí, en aquell moment el seu cervell estaria en un estat que anem a suposar un estat definit, i anem a suposar que el podem descriure amb la màxima precisió de la ciència d'avui en dia. Aleshores, a la pregunta d'ell, degut a la pregunta d'ell, arribaria una senyal electromagnètica al seu cervell, i vostè va dir que sí, que vindria. La meva pregunta és, donat aquest estat en què estava el seu cervell, donada la pregunta de Jorge, vostè creu que podria haver dit que no? No m'interessa la qüestió. No me l'he feta mai. No se l'ha feta mai? Mai. Jo me la faig cada dia. Parra. Bé, jo el que m'ha semblat interessantíssim aquesta conferència del doctor Margalef, i el que m'agradaria que pogués potser comentar, i que ara ha semblat i m'ha agradat molt, que la llibertat en certa manera la podem comprendre com elecció del pattern de decisió aquest que la selecció opera a nivell dels humans, no? És a dir, la nostra llibertat en certa manera s'ha de concretar en l'elecció dels valors que han d'inspirar el creixement i desenvolupament de la societat humana. Llavors, per això ja vam veure ahir que quanta més informació, com més estiguem informats del món al voltant, tant millor podem contribuir a aquesta pattern d'elecció. Ara,
La primera qüestió és si precisament una democràcia, o entès així la millor manera de decidir el futur de la humanitat, no hauria d'oferir precisament a tots els éssers humans aquesta possibilitat de coneixement i alhora oferir-los la possibilitat de decisió. I així veiem, amb una mica de por, que la majoria de decisions importants s'intenten de substraure, les més importants, substraure de la decisió col·lectiva i s'aprenen de manera unipersonal. La declaració d'un estat de guerra, per exemple, correspon al president dels Estats Units, no tant al Congrés i evidentment no als ciutadans. Hi ha altres qüestions que són presents a la ment de tots, doncs aquesta decisió. Llavors, l'altra qüestió és que la selecció natural té un caràcter brutal en funció dels estats d'alta energia. Llavors és una responsabilitat compartida pels científics, en certa manera, i una cosa evident de que la selecció natural o la possible irreversibilitat en l'evolució de l'espècie humana està en aquests moments en l'altíssima energia concentrada en les bombes termonuclears, etc. I precisament els poders màxims de pressió de selecció estan exercits en virtut d'aquesta energia. Llavors, la impossibilitat aquesta que ha dit de tornar enrere, de desembolicar la troca i desarmar, o sigui, podria desarmar-se tota aquesta energia acumulada. Són dues qüestions, no? La primera és, diríem, una mica de la llibertat dintre de l'organització de la societat. El que jo volia dir és que és evident que hi pot haver una societat que ens dongui molta informació, però aquesta informació moltes vegades és fictícia. És a dir, el número de diaris que consumeix l'individu o inclús el número de llibres que es llegeixen. Jo crec que això, en certa manera, va compensat pel fet que les coses estan tan embolicades. Molts de vosaltres sou universitaris, sabeu el difícil que és moure, de fer paper, etc. Potser això, si demana alguna causa determinant de que sí o no, potser això ho vaig escriure probablement en algun moment que estava fastiguejat d'haver d'omplir molts papers, no? I realment el fer complicats aquests processos de decisió, dient que per arribar a una decisió has de tenir el sentiment d'aquí, que s'hagi reunit aquella comissió d'allà, les coses paralitzen. I és el que passa amb els ecosistemes naturals. Aquests sistemes tan complicats, amb tants organismes, es mouen molt poc. Un hi torna al cap d'un quant temps i ho veu igual, té la impressió que està igualment de complicat. Jo crec que hi ha aquest equilibri entre la real informació que hi ha i després, si aquesta informació es pot considerar, si una altra mesura de la informació pot ser aquesta complexitat de l'entorn, això més aviat té un exemple de fre. I el meu comentari és que realment ara estem en condicions de pensar-hi una mica amb això i veure de quina manera, sense limitar el nombre d'opcions que un té en cada moment en què pot exercir aquesta selecció, doncs, o garantir la supervivència de la societat a través de procediments, a través d'organitzacions que no representin uns lligams tan extensos. De fet, amb el petit esquema aquest de les dues columnes que he dit abans, que reproduïa el que va projectar, que va presentar ahir el doctor Tom, jo tenia a la columna de l'esquerra creació d'un servei i el corresponent a la columna de la dreta desenvolupament d'una burocràcia. És a dir, es fa una cosa, s'organitza la burocràcia i la burocràcia finalment es manté amb ella mateixa només, no fa res més. Sempre hi ha complicacions i en ve un altre lloc. Això és un procés absolutament natural. El que jo volia dir és que ja que ara som conscients d'aquestes coses, potser fàcilment seria bo superar-lo. L'altre problema, aquest de tornar enrere, bé, tornar enrere, aquest problema de les bombes atòmiques i tot això va per una altra línia, però entra també dintre d'un esquema ecològic. Entra amb la capacitat d'utilització creixent d'energia que en diem exometabòlica, és a dir, energia que no passa a través de l'aliment. Aquesta energia l'home n'usa cada vegada més. I el risc que hi ha, que en certa manera, donada l'organització i precisament per totes aquestes raons sembla inevitable,
és que l'home ha construït una sèrie de multiplicadors amb l'ús d'energia. L'exemple més senzill és el que mou un tractor, l'energia muscular posa en funcionament un flux d'energia, que és energia fòssil del gasoil, i mou la terra, i al moure la terra doncs pot fer un canal, i aquest canal, o pot construir una presa, això desvia una altra energia externa, l'energia de la pluja, i canvia les coses d'aquesta manera. La famosa bomba atòmica té 4 o 5 passos més, i un tema bonic pels físics és que sembla que la multiplicació a cada un dels passos és la mateixa, és semblant. Profesor Mosterín. De Margalef, que es un verdadero filósofo de la naturaleza, ha habido muchos puntos muy estimulantes. Yo quería, ahora quizá para concentrarme en uno, ya había hablado con él ayer un poco de esto, es lo siguiente. Por un lado, Margalef nos ha dicho que cada vez que ocurren transacciones de energía, digamos, me parece que es la expresión que ha empleado, que de algún modo aumenta la estructuración, o aumenta el orden, aumenta la complejidad, y que aumenta también la información, y que precisamente este cambio de energía es una especie de precio que se paga para que aumente la información. Pero por otro lado, en fin, en cada vez que hay un cambio en un sistema, pues aumenta la entropía, y por otro lado se pasa también a una situación en la cual normalmente, una situación que es más probable que la situación anterior, después del cambio de energía que se ha producido. Entonces, bueno, yo ya sé que Margalef no tiene la noción esta de información, según la cual la información es el logaritmo de la inversa de la probabilidad. Por lo tanto, si se pasa a un estadio más probable o a un estadio más entrópico, normalmente se diría que la información global ha disminuido, se diría que la probabilidad del sistema que ocurre ha aumentado. Bueno, entonces yo la pregunta que le haría a Margalef es cómo casar estas dos, digamos, intuiciones. La intuición que él tiene, y que evidentemente está apoyada por muchos hechos, de que cuando hay un cambio de este tipo, pues aumenta la estructuración y aumenta la información, y digamos el resultado normal de los termodinámicos, que aquí hay tantos, de que cuando hay un cambio de este tipo, más bien lo que aumenta es la desorganización, la probabilidad, y por lo tanto disminuye la información. Bueno, esta pregunta no la voy a contestar, no puedo, claro, en términos formales, porque el biólogo, el ecólogo principalmente, se mueve solicitado por las imágenes, por el contacto directo, diríamos, del entorno. Pero sí proponer un ejemplo, un caso típico, ¿no? El caso típico es el de todos estos sistemas que son comparables al juego de la oca, Es decir, que uno sigue un desarrollo determinado y cae en un agujero y tiene que volver a empezar el bosque. De vez en cuando, aquí ya sabemos que cada unos cuantos años se quema el bosque, y entonces vuelve a empezar y se desarrolla hasta el bosque. Bien, si hay un sistema de muchos bosques que se queman, uno aquí, el otro mañana allá, las especies que saltan de un área a otra área, en virtud de este mecanismo, experimentan una evolución, hay una selección sobre estas especies. De manera que entonces hay que buscar, y esto es válido también a otro nivel más amplio de perturbación. Yo creo que sí. Por ejemplo, todos los naturalistas estamos más o menos de acuerdo que realmente han existido, que no ha sido uniforme, diríamos, en capacidad de destrucción. Los cataclismos naturales sobre la Tierra nos hablan de que hace 30 millones de años chocó un poco más, bueno, de los 60, varias veces, pero últimamente se ha hablado, si había periodicidad en esto, de choques de la Tierra con planetoides, la transición del Mesozoico al Terciario. Bueno, qué duda cabe que esto destruyó una gran cantidad de información
pero probablemente esto limpió el terreno para facilitar la evolución de los mamíferos. Es decir, los mamíferos sustituyen a los dinosaurios, pero los mamíferos han acumulado, podríamos poner entre comillas, la experiencia de la vida en construir cosas. Es decir, que hay un espectro en la frecuencia de los distintos cataclismos. Día y noche, para muchos organismos, representa realmente algo traumático. La sucesión de las estaciones, igualmente. Después tenemos los periodos de sequía. Los periodos glaciales fueron muy importantes para toda la vida de aquí de Europa, y después llegamos a esta colisión con planetoides, ¿no? Y si seguimos, yo pregunto ahora a los cosmólogos, ¿no puede ser la historia de este universo, pues, el acontecimiento unidad que comienza nuestro espectro de perturbaciones, donde tenemos las perturbaciones menos frecuentes, las más frecuentes, y la intensidad de la perturbación de esta forma? Bueno, si se ve de esta manera, hay un paso de algo, yo llamo información, desde luego no voy a entrar en discusiones porque este concepto de probabilidad en este sentido, pues me parece, yo no lo usaría, ¿no? Hay una fórmula para definir, digamos, la entropía, pero yo no creo que sea más probable la situación de la... Es decir, no veo una justificación para una teoría que nos presente como más probable que el universo tuviera que ser un gas uniformemente distribuido, porque vemos que tal como se mueven las cosas van en otro sentido. Lo más probable es tener una complicación extraordinaria en todas las cosas. Yo creo que aquí hay algo bastante profundo, una cierta discrepancia en la manera de ver las cosas. Discrepancia probablemente es cuestión de palabras, porque muchas de estas cosas uno a veces usa palabras un poco altisonantes y después una persona dice, no, esto no se puede usar de esta manera porque el concepto primero no coincide con este y es de otra forma, pero uno se entiende fácilmente. Yo creo que muchas de estas cosas son cuestiones semánticas. Una segunda pregunta que no tiene nada que ver. Se refiere es que Margalef le ha dado una respuesta un poco, digamos, rápida a Tarrac. Y a mí, en cierto modo, me parece que le ha dado una buena respuesta, con perdón de Rolf. Entonces, yo quería saber si esto se debía a lo siguiente. Aquí, cuando se ha empleado con frecuencia, y supongo que se seguirá empleando, la palabra libertad, incluso se ha hablado de la libertad del electrón y, en fin, de cosas por el estilo. Entonces, me parece que hay un cierto peligro de confusión cuando se habla de libertad en la esfera, digamos, política, y cuando se habla de libertad o se habla de determinismo o lo que sea en la física, en el sentido siguiente. Nosotros nos encontramos con el factum de que en un momento dado tenemos ciertas voliciones. Es decir, después de que Jorge le preguntó a Margalef si quería asistir, y dado el estado del cerebro de Margalef, etc., había el factum de que él quería asistir a este simposio. Entonces, ya que él quería asistir a este simposio, el problema de la libertad, digamos, humana o política, como se le quiera llamar, se plantea en si podía asistir o no. Entonces Margalef, que quería asistir a este simposio, ha podido asistir, es decir, ha tenido la libertad de asistir. Muchas veces nosotros tenemos voliciones de ciertas cosas, queremos hacer ciertas cosas, pero la sociedad nos impide hacerlas. Entonces decimos que no tenemos libertad para hacer esas cosas que queremos hacer. Yo creo que este es un problema, el problema político, digamos, de la libertad. Pero a veces se habla, y me parece que es una cuestión interesante, pero que no tiene nada que ver con esta, la cuestión de si nuestras voliciones están determinadas por algún tipo de función de muchas variables, de tal manera que si ponemos los argumentos correspondientes a todas estas variables obtenemos una volición determinada, o si más bien nuestras voliciones son el resultado de un mecanismo estocástico. Es decir, si tenemos, por así decir, un computador que computa una función cada vez en nuestra cabeza, o más bien lo que tenemos es una ruleta.
Entonces, yo no entiendo por qué si tuviésemos una ruleta seríamos más libres que si tuviésemos un computador. En cualquier caso, es un factum que nosotros por introspección podemos comprobar que tenemos ciertas voliciones y creo que nos sentimos más o menos libres en la medida en que podamos realizar o no realizar las voliciones que tenemos y no en la medida... Bueno, things happen, que decía Landsberg. No sé si están el fallo del micrófono y la caída de la cinta, no sé si estaban previstas por los organizadores. Parece que la probabilidad es mayor de que ocurran estos sucesos aquí a esta la derecha. No, yo le quería preguntar a Margalef si la razón por la cual le contestaba a Rolf de esa manera un poco escueta iba por este lado o si era por razones distintas. Bueno, ¿quieres que me confiese? Bueno, yo creo que no hay ruleta, pero que la cantidad de estímulos es tan inmensa y nuestra capacidad de recoger estos estímulos es tan grande y el peso específico de estos estímulos muchas veces no es muy diferente, ¿no? En este caso era bastante diferente, ¿no? Ya vamos, que huelga aceptar aquí la ruleta. Y también diré otra cosa, ¿no? Esto como experiencia de la vida práctica, que muchas veces, dice uno, para ejercer la libertad, bueno, uno se emperra en algo, pero muchas veces no es necesario. Es decir, uno no puede hacer una cosa y en lugar de dedicar su tiempo a lamentarse de que por qué no puede hacer aquella cosa y perder el tren, pues trata de dar un rodeo y hace otra cosa, hace lo que está en la lista de espera, lo que está en el momento siguiente. Porque, muchas veces temas de este tipo aparecen en discusiones de esta forma. Pero la libertad, pues igual, la libertad puede consistir también en no hacer nada, por supuesto, pero esto depende mucho de los individuos, unos individuos u otros, ¿no? Yo, desde luego, siempre he tenido la sensación de hacer un poco lo que me apetecía, pero siempre me he visto rodeado de una cantidad enorme de obstáculos, ¿no? Durant els últims anys m'he interessat pel problema de la intel·ligència extraterrestre. I en connexió amb això m'he trobat sovint amb allò que en diuen principi de convergència. Gràcies a aquest conegut principi, hom descriu com espècies diferents arriben per camins diversos a una mateixa solució. Penseu, per exemple, en les tècniques de vol, en la manera òptima de nedar, o en el cas més notable de convergència, l'ull, del qual s'han desenvolupat unes 15 classes diferents. Ara bé, aquest principi de convergència ha estat extrapolat per afirmar que, després de l'aparició de la intel·ligència, la tendència és evolucionar cap a una civilització altament tecnificada. Els experts asseguren, d'altra banda, que l'edat de la civilització és molt més que 10.000 anys. A més, no s'ha detectat cap rastre d'intel·ligència extraterrestre. En tal cas, el principi de convergència implicaria que les civilitzacions són autodestructives, cosa que obre una possibilitat interessant per a la nostra. És una consideració molt difícil de comentar. I comentar-la és també, en aquest cas, una mena de confessió. Crec en la possibilitat de l'existència d'altres organismes intel·ligents per una raó molt senzilla relacionada amb la interacció entre les espècies.
En qualsevol sistema hi ha una cadena de depredadors i percaçats. I l'evolució és diferent per a cada parella d'espècies. L'espècie de sota, la percaçada, evoluciona desenvolupant propietats d'ús immediat. Determinat insecte que adopta un tal color, etc. En tant que l'altra, la del damunt, desenvolupa la capacitat d'aprendre. Aquesta és la diferència. Les espècies del nivell tròfic inferior solen tenir dimensions petites i vides curtes i no arriben a aprendre perquè estan per poc temps en un entorn que canvia poc, mentre que les superiors són grans, viuen més temps i aprenen coses. Aquesta idea pot ser ampliada i complicada per explicar com obtenir una capacitat per a desenvolupar unes possibilitats immenses d'aprenentatge a partir de la interacció de les espècies. I en el cim de les espècies, o per espècies immerses en relacions complicades amb les altres i amb elles mateixes, això vol dir aprendre a aprendre. Així que, si és que hi ha una vida en un altre lloc, el que és més probable és que no adopti la forma d'una pel·lícula uniforme i cobrint un determinat planeta, sinó que, igual que passa aquí, serà una vida a base d'organismes separats i en interacció. I en tal cas, crec que han de desenvolupar-s'hi éssers amb un altre nivell de consciència i de reflexió. Serien una mena d'humanoides, aquest és el meu punt de vista, per bé que obligada quarantena de l'espai i el temps probablement no ens permeten de connectar-hi. M'agradaria que comentéssiu l'aspecte de la meva pregunta que fa referència al principi de convergència, segons el qual hi ha un cert determinisme en l'evolució que fa que la natura adopti finalment solucions tècniques per als problemes plantejats per la supervivència. Sí, potser hi ha algun determinisme d'aquesta mena que dieu. Els meus amics humanistes els acostumo a dir, tot fent broma, que tot allò que és transcendent per la supervivència és confiat al sistema genètic, mentre que la cultura és com una mena de guinda que hom posa per tal de rematar el pastís. La cultura afecta una sèrie de sistemes de baixa energia, els quals produeixen una quantitat enorme de possibilitats. És una broma, però jo no estic massa lluny d'aquesta idea. L'aspecte cultural és molt important per mi. És el substrat de la nostra vida. El determinisme al qual feu referència és relacionat, em sembla, amb l'aspecte genètic. Pons. Arran d'una intervenció anterior en què s'ha parlat o bé d'un cervell com un computer que introduint totes les dades que recull doncs formula la decisió, o bé a la presència d'una ruleta, efectivament caldria dir que ni l'una ni l'altra suposició permetrien donar un caràcter substantiu a la noció de llibertat humana. Tanmateix voldria comentar que ambdues posicions no són tenen una certa manca de simetria respecte a aquest problema de la llibertat humana, perquè mentre que la posició purament determinista
no deixa triar perquè no dona opció, la posició de l'atzar, diguem que obre opció, encara que el que no fa és la regulació de la tria. Llavors jo em pregunto si és que l'única possibilitat de tenir una posició que vulgui substantivitzar d'una manera fonamental una noció com la de llibertat humana ha de passar per aquesta mena de domesticació d'un atzar en majúscula, la qual cosa duria en fi, a una continuació del discurs que evidentment jo no vull fer, però potser algú podria fer. És tot. Bé, jo en relació amb això el que diria és que molts d'aquests conceptes, abans he esmentat aquest concepte d'entropia, de definir una funció i declarar per endavant de què esperem que les coses evolucionen en una direcció diferent i si no passa així, doncs a vegades costa canviar el model. En aquest cas jo crec que ens trobem una mica amb aquests afers perquè parlem de determinisme i indeterminisme tret en uns dominis de la ciència i diem que la naturalesa, usant un mecanisme que amb els seus nivells més baixos associem gairebé amb una màquina que porta a una certa cosa, doncs que aquest mecanisme és capaç d'establir uns nous sistemes de relacions en els quals ens hi trobem bé. I nosaltres tenim la consciència de tenir una certa llibertat. És això el que compta, a fi de cap. Vull dir, si som nosaltres els que hem inventat els termes aquest determinisme, jo veig aquí una posició una mica absurda. Hem de partir del punt de vista que ens interessa. Nosaltres, un creu en la llibertat, evidentment, per manejar les seves idees en relació amb el comportament dels sistemes naturals, inventa un mecanisme que ve donat en les observacions de l'infant, que amb el martell no es pica el dit, que les boles fan soroll, etc. I construeix un model d'això. I damunt d'això, resulta que, mira, ves per on, aquest model genera uns organismes que són capaços de moltes coses, que un s'hi troba bé amb aquest cos que li han donat que explica a través d'un mecanisme d'aquest tipus, doncs jo crec que no val la pena posar-se més disquisicions. Jo això ho trobo una mica estrany moltes vegades, aquestes discussions, moltes discussions en relació amb l'evolució, amb l'espiritualitat, etc. Són coses... Moltes vegades la cosa que més em fastigueja d'alguns d'aquests punts de vista és que es fa una definició artificial de la ciència per criticar-la després. No, la ciència la fem nosaltres, la fem com volem, em sembla. Però això és un parèntesis. Rengol. Està obert? Sí. No, bé, jo el que si he volgut introduir aquesta reflexió no és tant perquè repetíssiu que efectivament quina és la vostra posició, sinó perquè és de constància que amb el nombre de persones que hi ha aquí doncs estic convençut que hi ha persones que tenen una profundíssima convicció sobre aquesta naturalesa fonamental de la noció de llibertat humana i com que en aquest debat els dos pols de determinisme i llibertat per ara han estat molt carregat el pol únicament amb la discussió sobre determinisme o indeterminisme, però molt poc sobre la qüestió de llibertat, em semblava que potser això podia despertar també intervencions. Gràcies. Molt breument, és clar que comparteixo molts dels punts de vista que vostè ha exposat, però en particular m'agrada aquesta visió una mica evolutiva o històrica d'uns començaments i una evolució cap a uns sistemes ja més tancats. Em sembla que això, evidentment, porta cap a una situació en la que el sistema perviveix purament per autodefensar-se, és a dir, com un sistema que té existència per ell mateix però sense produir res.
Bé, i això em porta una mica amb aquesta visió que vostè ha presentat de la societat, una mica, esclar, jo també em queixo molt de fer paperassa i tota aquesta burocratització que porta aquesta societat una mica actual, però això té unes contrapartides, no? Un pensa, bueno, si les coses fessin per sentit comú, s'alleugeressin, doncs possiblement podríem fer més reunions d'aquestes més sovint i podríem fer moltes més coses que no pas estar emplenant papers. Però també s'ha suscitat un tema, no? I és el de que, esclar, això porta si més no, a un sistema d'autodefensa, és a dir, que hi ha una energia potencial que està acumulada i que no s'allibera. I que aquests mecanismes, aquesta burocratització porta a que coses que són realment importants, i és que estem en aquest món i d'aquesta manera, perquè doncs, hi ha una energia que està guardada i que ningú la pot prendre, la pot alliberar d'una forma tan lleugera. No? Contràriament al que s'ha dit, jo no crec que en Reagan ni cap persona per ella mateixa sigui capaç de destruir el món amb un acte irreflexiu. I la salvaguarda la consisteix totes aquestes comunitats, comissions, etc, que ens dan. És a dir, que això té un aspecte positiu, que diem estem així i això ens garantitza que sobreviurem, almenys durant un cert temps, però té un aspecte negatiu i és que ens obliga a estar contínuament doncs, fent coses que no ens venen massa de gust per arribar a lo millor. Doncs, bé, tan sols si pot... No, sí, estic d'acord, evidentment, però si això ho passa en un altre escenari, posem el desenvolupament de la vida a la Terra, des d'aquest punt de vista, i a la Terra veiem períodes d'alteració, de revolució, diguéssim, i altres períodes d'estabilitat, evidentment, en aquests períodes d'estabilitat la vida es diversifica extraordinàriament, però no es fan nous invents. Esclar, ara, mirant el passat, diem, mira que bonic que van venir els mamífers darrere dels dinosauris i ara nosaltres tenim una estructura de mamífer i no tenim una estructura de dinosauri. Potser hauria sigut millor, jo no ho sé, però estem dintre de la línia de ciència-ficció, però sí estic d'acord, és una estabilització i la civilització humana, en certa manera, és una garantia de supervivència. És a dir, si en lloc d'apretar un botó han d'apretar 50 botons, gent escampada, s'arreda d'un comitè, hem fet un mecanisme molt complicat, és més difícil que s'organitzi una cosa de molt de soroll, evidentment. Con respecto a la circularidad de la selección, que el profesor Margalef rompe el círculo de se seleccionan los más adaptados y evolucionan los más adaptados porque han sido seleccionados, rompía el círculo, la circularidad del argumento de la selección apelando a una fuente termodinámica, es decir, que habría una entrada en el sistema que permitiría pues, la selección, la adaptación, etc. Mi pregunta es, si el estasis que estaba antes comentando, donde se mantendría esa información hasta llegar a unos momentos de ruptura total, de restauración, que serían los grandes episodios de evolución, por un lado, ¿cómo se podría justificar o mantener eso con tanta mutación que es neutra? Es decir, si fuera ya, estuviera predispuesto, llegada a un momento de evolución, o al menos de almacenamiento de mutaciones predispuestas para una transformación radical cuando hubiera un episodio de información externa fuerte, ¿cómo es posible compaginarlo con el dominio de las mutaciones neutras, por un lado? Y por otro, brevemente, ¿cómo compaginar el indeterminismo de la evolución, de la selección, con ese lamarquismo de tendencias que parecen, por su misma palabra, de inclinaciones algo determinado? Bien, la primera pregunta habría mucho que hablar, es la evolución puntuada, diríamos, y la estasis, ¿no? Mi punto de vista, que lo he expuesto en escrito y en otras charlas, es que la capacidad de evolución de las especies, la velocidad posible, es mucho mayor que la velocidad realizada. Y mi punto de vista es cuando la especie queda, diríamos, entrampada en este dominio de poca energía, no puede evolucionar rápidamente, porque entonces cualquier cambio demasiado grave es un cambio sistemáticamente negativo. En cambio, cuando se trata de ocupación del nuevo espacio,
el emprendedor, ¿no? Digamos, muchas veces pues, se intentan cosas y pasan estas cosas. Este es dicho en palabras muy sencillas lo que yo pienso. Y el segundo era el tema de la... sí, bueno, pero en este caso mi punto de vista es que, digamos, el mecanismo que ya se ha desarrollado tiene una capacidad de desarrollar, de hacer más complicadas las opciones sobre una constelación inmensa de características. Es decir, que si un organismo tiene una serie de órganos, simplemente que si un organismo ha desarrollado unos órganos que permiten el análisis de los sonidos muy bien, puede utilizar de manera muy efectiva todos los ruidos naturales para moverse o para orientarse en el espacio sin tener que recurrir a la vista. Es en este sentido que hay algo que en la historia anterior predispone a una utilización, a un nuevo pattern matching, lo que decía antes. A mi m'agradaria pressionar una mica més el professor Margalef sobre la qüestió del determinisme i indeterminisme. Sembla que la vulgui evadir una mica, però potser ens podria precisar el seu punt de vista. Si l'he entès bé, vostè parla d'un indeterminisme pràctic del biòleg quan tracta d'explicar certes mutacions tant a nivell individual com a nivell d'ecosistemes. Un indeterminisme pràctic, tanmateix, que no hauria de ser l'última paraula. Sembla que en el fons es tractaria d'integrar aquest indeterminisme pràctic en una concepció més general, ja no indeterminista, sinó més aviat determinista, on el concepte de decisió jugaria un paper important. Si aquesta interpretació és més o menys correcta, veig tanmateix un problema que no és sols, diguem, metafísic o així una lucubració, sinó crec que és metodològic, perquè a l'introduir el concepte de decisió, l'única manera que tinc de comprendre aquest concepte d'una manera més o menys científica, diguem, és lligat al concepte de probabilitat subjectiva, almenys així és com ho fa la teoria de les decisions moderna i no veig una manera alternativa de fer-ho. Si s'introdueix, per tant, el concepte de decisió com a bàsic en l'explicació de fenòmens biològics, tipus canvi d'un sistema a l'altre, etc., en diferents nivells, em sembla que s'introdueix d'una manera radical i no només pràctica un indeterminisme fonamental que no seria evadible i que, en fi, seria un compromís, diguem, fort, no només pràctic, sinó teòric, per part del biòleg en favor de l'indeterminisme. Per contestar francament, jo diria que realment potser m'escapo una mica amb el problema del determinisme i indeterminisme, però no és que no em vulgui sentir compromès, perquè el que dic sempre moltes vegades quan la gent em demana qualsevol cosa, de posar una signatura, fins el que sigui, que jo estic compromès, però compromès amb les meves idees, no amb l'idea del que em vol vendre una, no? En el sentit que jo considero que una gran part, almenys des del punt de vista del naturalista, una gran part de la discussió entre determinisme i indeterminisme, per dir-ho d'una manera, potser ho veuria com un artefacte cultural. I naturalment, a mi em passa moltes vegades que un llegeix certes coses i això no m'interessa gaire i ho deixa. Això m'ha passat una mica així. Jo l'he deixat bastant, no m'ha tret mai el son aquest problema del determinisme o l'indeterminisme. I per situar això dintre d'alguna cosa que es porti, diguem, doncs em sembla que aquesta idea de Popper, diguéssim, de l'univers obert, sí, ho trobo acceptable, en el sentit que i aquí és important la teoria dels sistemes que deia, perquè una cosa, em sembla que deu ser axiomàtica en tota teoria de sistemes, és que una part petita del sistema no pot entendre el sistema total sense deixar residu. De manera que jo segueixo una posició una mica pragmàtica, però aquí i al meu entorn, doncs,
en moltes coses em puc comportar com a determinista, en moltes altres coses, per algú, doncs, em comportaria o tindria una afinitat amb un indeterminisme. Però si ho examino una mica més i em vull donar una certa lògica per l'ús personal, sempre acabo de la mateixa manera. Dic, el món és tan gran i que sempre hi haurà alguna cosa que per mi pràcticament serà indeterminada. No sé si això és una resposta i no és eludir la cosa perquè he començat per dir que considerava que la diferència entre determinisme i indeterminisme era un artefacte cultural propi d'un cert temps. Jo volia prendre la paraula per contestar així decididament sobre l'opció aquesta que s'ha dit entre ruleta o computador. Jo crec que en el moment present la situació que jo elegiria com a significatiu de la llibertat és la d'ordenador, però en el sentit que jo sigui el programador, que tingui accés a una bona biblioteca de disquets, etc., que tots tinguem, per dir-ho així, aquesta llibertat d'accés i, en definitiva, que jo, i això entro en un concepte molt més clàssic, tingui en cada instant una concepció del món, una Weltanschauung, aquesta, en termes alemanys, de manera que em pugui situar. I en aquest sentit, clarament, l'indeterminisme d'una decisió, és a dir, hi ha situacions en què l'home es pot trobar que no sap què fer, veritablement és que li manca informació per saber en aquell moment com decidir en favor dels seus interessos. Llavors, precisament la situació de la ruleta justament és la falsa llibertat de l'oprimit, en aquest sentit, i la que té l'ordenador, la informació, i pot executar i apretar l'enter i tot el que vulgui, doncs aquest jo crec que és el model potser de llibertat que... un model, no diria el model, però un model de llibertat que almenys jo veig més viable. Racionero, última palabra. Margalef, jo li volia preguntar si vostè creu que l'ecologia pot donar pautes per l'organització política de la societat. Una vegada havia defensat l'aplicar els criteris d'un sistema ecològic sa a la societat i demostrar que una societat uniforme, amb poca diversitat, etc., és una societat malalta. Algú em va preguntar, aleshores vostè creu que un bosc de pins és feixista? És curiós que el general Franco tingués l'afició de plantar pins, precisament. Hi ha qui diu que era perquè les guerrilles no es poden amagar igualment en un bosc de pins que en el tradicional bosc ibèric d'alzines. Bé, jo el que volia és demanar-li si vostè realment creu que l'ecologia ens pot donar pautes per a organització política i, amb el sentit de dir, per exemple, una nació o un país és millor que sigui petit o gran, autàrquic o obert, comarques o regions. Home, el problema de les comarques i regions és el problema de les espècies i subespècies, no? Però des d'aquest punt de vista jo no diria organització política, però potser sí alguns consells respecte a una organització administrativa com a base d'una eficiència més gran del país, no? Bàsicament hi ha un tema, que és un dels temes que a mi m'agrada donar-los bastantes voltes, és la relació que hi ha entre l'energia de què disposa un país, energia externa, energia exosomàtica, i l'organització que arriba, no? Que, per a dir-ho curt, està entre els dos eslògans small is beautiful i big is powerful, no? I, naturalment, si un país veu que a la llarga tindrà menys energia, potser sí que ha de pensar una mica de fugir una mica més de la macrocefàlia, etc. Mentre tingui aquesta energia, allò el farà més poderós, no? Però si ha de canviar, que vagi cap en aquell sentit. I aquí, en relació amb la política, sí que hi ha una cosa, perquè algú allà al departament també ha estudiat l'evolució de la població aquí a Catalunya. Aquesta població, doncs, com es redistribueix? I es redistribueix, dona una funció complicada, que és on ja n'hi ha més de població, la taxa d'augment, la taxa d'agregació allí és molt més gran. Però això es relaciona amb l'energia. Però apareixen petites desviacions i es basen en el fet que la ciutat gran és la base del poder polític. És a dir, que d'una manera indirecta atreu més energia també i forma una mena de tumor que encara creix més enllà del que es podia esperar. Potser
aquest seria l'únic punt que a mi se m'ocorre ara, on una incidència, diguéssim, entre un model ecològic i cridar l'atenció que hi ha un determinant polític que pot ser justificat per altra part. No ho sabem, potser hi haurà un altre nivell de l'ecologia que ho justificarà, però que de moment anem alerta aquí que no passi alguna cosa que no creï després un problema. Muy bien, gracias al profesor Margalef, gracias a vosotros y a las 5 nos volvemos a ver.